CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 14 de septiembre de 2011. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en Canal 25 y también a los radioescuchas. Un saludo, están con nosotros en Grupo Nutriz Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios. Hoy conversaremos con nuestro invitado sobre el reconocimiento gubernamental de que la extorsión está agobiando a las empresas en el país, especialmente a la pequeña y microempresa, todo el tema de seguridad pública e impacto en la inversión en nuestro país. También hablaremos del entorno preelectoral y de otros temas de actualidad. Nos acompaña en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Buenos días. Bueno, antes de comenzar quiero mostrarles a ustedes, tenemos una pregunta que hemos cursado desde el día de ayer a través del Facebook. Vamos a tratar de ponérsela en pantalla porque la pregunta es la siguiente. El secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, ha admitido que el principal obstáculo para el crecimiento de corto plazo en el país es la extorsión. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo frente a esto? Y dimos por lo menos 4 alternativas. Al final de la entrevista les daré a conocer a ustedes el resultado y lo que piensan, desde luego, quienes han participado en esto. También hay opiniones que registramos. Pero bueno, dicho esto, Facundo, justamente a propósito de la pregunta que planteamos, el secretario técnico de la presidencia dice literalmente: el principal obstáculo es, en términos de costo para las empresas y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el tema de las extorsiones. ¿Cómo hay que entender estas expresiones del secretario técnico? Bueno, a mí me parece en primer lugar positivo el hecho de que por primera vez de manera oficial este gobierno esté reconociendo algo que todos los salvadoreños sabemos, que todos los que no estamos en la élite lo vivimos, digamos, a diario, que la inseguridad es un freno no solo para la economía, es un freno para el conjunto de la sociedad. Para ponerlo, digamos, desde otro ángulo, ¿cómo va un joven o una persona adulta a la escuela nocturna? Ya no solo a laborar en la mañana, sino a la escuela nocturna. ¿Cómo vas a un evento artístico por la noche con tus hijos? O sea, así podemos ir poniendo, digamos, decenas de ejemplos. Sí, claro. De cómo es un freno. Ahora, es importante que Alex lo haya reconocido aquí por primera vez. El único funcionario del gabinete económico que se ha atrevido a decir cosas, que se había atrevido a decir, digamos, algunas cosas reales hasta este día, había sido Acevedo, el presidente del Banco Central. ¿Verdad? Entonces, Carlos sí, en esto ha sido, yo se lo reconozco, bastante franco. El resto de funcionarios, con un lenguaje que viven, digamos, en el eclecticismo y en el sofismo, nunca terminan de decir nada. Qué bien que Alex ayer lo reconoció aquí. Ahora, William, yo le agregaría a esto, creo que es positivo porque ya se puede comenzar a discutir sobre definición de problemas reales. Porque hasta ahora se ha estado el debate, tristemente, yo lo he dicho en algunos artículos, el debate, digamos, se ha ido por las ramas. Qué bien. Y eso, perdón, Facundo, ha partido en la medida en que los principales autores, en este caso de la situación de violencia, no han reconocido cuál es el problema esencial. Es que el debate, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es si un muerto más o un muerto menos esta semana o la otra semana. Sí, sí. ¿Me explico? ¿Qué trascendencia tiene? Cuando estamos hablando de miles de asesinados, ¿qué importancia tiene 10 más, 5 menos? O sea, ese no es el tema. ¿Y esa no es una actitud de menosprecio a estas víctimas? No, por supuesto que no, digamos, pero no es, o sea, no se puede, a las víctimas, yo lo he dicho en otras ocasiones también, no se les puede ver como un número más o un número menos, no es, quiero decir, no es ese tema, el tema, digamos, es el origen. Yo diría que
si ya Alex ha ido poniendo, digamos, el punto sobre las IES, entonces habría que centrar el debate en seguir poniendo puntos sobre las IES. Voy a otro punto en esto. Este gobierno, su concepción desde el origen fue que la criminalidad y que ese tipo de crimen de pandillas tenía su origen en la falta de oportunidades, de empleo, en la exclusión. A mí me gustaría, a estas alturas, que el Ejecutivo, que el Gabinete de Seguridad, así como el Gabinete Económico ya comienza a definir algunas verdades, que el Gabinete de Seguridad se expresara en algún momento, decir, bueno, es falta de empleo, es falta de oportunidades, es exclusión de esta gente, o es la búsqueda de dinero fácil. Yo estoy convencido que es la búsqueda de dinero fácil y la impunidad la que nos ha llevado hacia donde estamos. Entonces, para irnos entendiendo, digamos, en esta discusión. De acuerdo. Y luego, la otra discusión, digamos, que el gobierno dice, incrementemos el gasto en seguridad. Otros hemos dicho, el costo en seguridad de la sociedad es demasiado alto, hay que reducirlo. Bien, quizás dejemos el punto ahí porque debo hacer nuestra primera pausa. Lo desarrollamos un poco más al regreso porque también me interesa conocer de parte tuya, Facundo, si finalmente lo que hemos escuchado del presidente del Banco Central de Reserva en un primer momento, que también lo dijo acá en la prensa gráfica, después Alex Segovia, que también lo dice acá en la prensa gráfica, es un arranque de sinceridad o ante qué estamos. Bueno, son dos ideas. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y articulista de la prensa gráfica. Facundo, perdón, interrumpí el desarrollo de la idea en el segmento pasado por la pausa, pero también incorporé otra pregunta que tiene que ver con si hay en medio de esto una situación ya de sinceridad de parte de los funcionarios o qué es esto, porque puede tener varias lecturas y en un momento determinado uno puede entender, bueno, es tan grave la situación que ahora ya no solo los analistas, los críticos, los opositores a este gobierno, que lo vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, sino que ahora los funcionarios lo reconocen. Al inicio nos decían desestabilizadores, casi golpistas, pero qué bien que estamos avanzando. Y repito la idea final, que decía al final sobre el tema de seguridad, y es que el gasto de la sociedad, el costo de la inseguridad para la sociedad en su conjunto es demasiado alto. Y el reto entonces es cómo lo reducimos, no cómo seguimos gastando más en seguridad. Este es un tema clave en este debate. Bueno, las empresas en general se está gastando cerca del 7.7% de presupuesto de las empresas en el tema de seguridad. En total dice Alex que puede llegar al 12% del PIB. Del Producto Interno Bruto. Sí, o sea, eso es una barbaridad, digamos, de costo. Y ahí no se incluye, en el análisis de Alex, no se incluye las millones de horas laborales que la gente deja de trabajar, de producir. Eso no está incluido en esos costos. Son millones de horas laborales de las cuales no se produce nada porque la gente tiene que quedarse en la casa, regresar temprano a la casa, no ir a trabajar por el temor, digamos, a la inseguridad. Tiene que ser parte, digamos, del análisis. O sea que al final puede superar fácilmente el 15% del PIB, digamos.
y esto otro incrementa además la improductividad, que es el otro tema que dijo Alex ayer. Pero volviendo a lo que tú decías, yo creo que el equipo económico y el presidente mismo se hizo la idea en algún momento que el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, que le iban a dar plata de sobra a este gobierno, independientemente de cómo se manejara, digamos, la macroeconomía. Y yo creo que habrán comenzado a tener mensajes de que eso no va a ser así, y que tienen que comenzar a ordenar la casa. Y este tipo de discusiones que están abriéndose ahora, me parece que obedecen a eso, obedecen a que ya han recibido un mensaje, señores, o se ponen un poco más serios, o se ponen un poco más responsables, o dedican algún tiempo a trabajar, no solo a la vagancia, o les puede ir muy mal. Entonces, yo felicito de nuevo a Alex, como a Carlos Acevedo, digamos, que son de los funcionarios, que el gabinete económico por primera vez dicen las cosas que hay que decirle de cara, de frente, digamos, con coraje al pueblo. O sea, no hay por qué mentir. Este gobierno se ha caracterizado muchos de sus funcionarios por mentirosos, por decir una cosa y la distancia entre lo que dicen y lo que hacen es un abismo. Entonces, qué bueno que están poniendo los pies en la tierra. Me llamó la atención una parte también donde Alex Segovia nos dice en la prensa gráfica, en realidad, dice él, una extorsión más es un impuesto más. Ah, por supuesto que ese dinero, esos más de 2.000 millones de dólares a los que él hace referencia, a algún lugar van, a alguna bolsa van. Y seguramente los que acaparan ese dinero no lo hacen porque no tienen empleo. Ese es el tema sustancial. O sea, ellos tienen que reconocer que de fondo este gobierno y su partido se equivocó al creer que la criminalidad tenía el origen en la exclusión y la falta de empleo y de oportunidades. No, aquí estamos ante un fenómeno donde hay tipos que se dedican exclusivamente a la búsqueda de dinero fácil, sin importarles la vida y los costos que recaen sobre la sociedad. Y entonces la fiscalía, la policía, todos los instrumentos de seguridad deben de apuntar por ahí, ese es el tema. Facundo, pero entonces este gobierno, esta administración, la administración Funes, partió de un diagnóstico equivocado sobre la situación de violencia en el país. Absolutamente, absolutamente. Todo su discurso siempre fue de que el tipo de pandillas que había en el país tenía su origen en la exclusión social, en la falta de oportunidades y en la falta de empleo. Incluso la famosa frase, digamos, de Aida Santos, que dijo que era falta de cariño, que esos muchachos lo que tenían era falta de cariño. De allí venimos. Entonces, que pongan los pies en la tierra, que abandonen esa concepción errónea con la que llegaron al gobierno, y aunque ya van de salida, pero por lo menos, digamos, que comiencen a sentar las bases de una política que pueda enfrentar la inseguridad en el mediano plazo. ¿A qué lleva entonces este reconocimiento? Porque esto puede tener varias lecturas. Una es la parte que decías y que tiene que ver con el hecho de que entonces se puede tener ya a partir de ahora un diagnóstico distinto y eso ayudar mucho a clarificar sobre el norte que se le debe dar a esta situación. Pero la otra es el mensaje que esto manda, Facundo, es decir, las declaraciones de Alex Segovia, un inversionista, ¿cómo debería leerlas desde fuera? Yo las leería positivamente. A ver. Porque lo peor es que vayas acercándote a un abismo y los que saben que existe ese abismo no tengan la responsabilidad de advertírtelo. Es como que viniera, digamos, una tormenta que se sabe que va a crear inundaciones en el país, desastres, y que la defensa civil, protección civil no nos avisara. ¿Me explico? Entonces es mejor estar avisados, porque así cada quien, digamos, sabe a qué atenerse, sabe a qué riesgo se enfrenta. Lo peor es tratar, digamos, de mantener el engaño de forma indefinida, o sea, lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Eso era lo peor que se podía haber hecho. Perfecto, vamos a otra pausa, volvemos.
te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Desde Gotemburgo, en Suecia, nos escribe Carlos Escobar. Dice, quisiera preguntarle en qué periódico escribe Facundo. Bueno, él es articulista de la prensa gráfica, habitualmente, justamente este día, Facundo, hay un artículo tuyo, ¿no? Sí, creo que ahora está así. Escribo Sí, lo normalmente revisé los martes, sí. Bueno, Todos con los regularidad martes. todos los martes entonces están los artículos de Facundo Guardado, pero bueno, Carlos Escobar siempre nos hace otra segunda inquietud. Dice, si es dinero fácil, entonces debería de existir una cantidad considerable de empleos sin encontrar que se cubran. No logro... Sí, yo no logro, a No lo mejor logro Carlos, si nos está sintonizando, nos puede desarrollar un poco más la idea. Yo sé que los caracteres que permite el chat es bastante limitado, pero bueno, si estamos a través de Facebook, si ustedes nos siguen a través de Facebook, nos puede dejar ahí el comentario completo y hacernos llegar la inquietud. Pero bueno, aprovechando incluso los caracteres que nos da el chat en la entrevista en línea en este momento, nos puede clarificar esto, pero bueno. Bueno, mira, el otro tema que tocó Alex en la entrevista es la baja productividad. Pero no desarrolló, al menos en la entrevista, las causas de la baja productividad. Igual él puso el fenómeno de las extorsiones, no la causa. Entonces, yo entiendo que la baja productividad del país, la falta de bienes transables, es un problema y que eso nos hace poco competitivos, escasamente competitivos. Pero creo que deberían en el equipo económico darse ya por aludidos de que, igual que la inseguridad, el no pago del Estado a los proveedores, el no cumplir, digamos, el no honrar sus compromisos, el retardarle a los pequeños proveedores el pago y la burocracia, digamos, que hace imposible los trámites, son la otra gran causa, digamos, del freno a nuestro desarrollo económico. Quizá, digamos, una de las cosas que se puede hacer, William, es que nos cuente el Ministerio de Educación cuántas pequeñas empresas de las que confeccionan uniformes han sobrevivido. Las han aniquilado a todas porque no les pagan. Pero esto de educación pasa en obras públicas. Obras Públicas tiene deudas y hacienda millonarias, multimillonarias, ¿verdad?, con empresas que no se las pagan, ¿verdad?, y lo único que mandan son cartitas diciendo, ahí cuando podamos, cuando tengamos alguna posibilidad, vamos a ver cómo le abonamos. Ese es el gobierno que tenemos. O sea, no nos engañemos. Pero entonces te refieres... Ese tipo de mensajes de no pago, digamos, de no pago a los proveedores por parte del Estado, Sí. aun cuando ellos mismos lo reconocen, que lo deben, pero no pagan, ese es un golpe mortal, es cementerio para empresas y para familias, desde el punto de vista económico. Pero entonces te refieres a la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno con los proveedores. Con los proveedores. Es decir, no estamos de hablando servicio. con los organismos internacionales. No pago con los proveedores de productos y servicios a nivel nacional. ¿Y hay tanto problema de insolvencia de parte del gobierno en el pago hacia muchos proveedores? Bueno, mira, ¿Está ocurriendo eso? solo habría que preguntarle al Ministerio de Educación y al CONAMIPE y al Ministerio de Economía que nos diga cuántas pequeñas empresas han crecido prósperamente con los uniformes y los zapatos. A todas las han arruinado. Hasta las que hicieron el mayor esfuerzo por salir adelante,
las tienen en la ruina absoluta porque no pagan. Pero no es solo educación que no paga, las alcaldías tampoco pagan o pagan tarde. ¿Por qué los bienes y servicios se le elevan tanto al Estado? Porque las empresas están obligadas a calcular en los costos el no pago del Estado. Y esa deuda que tiene el Estado con los proveedores, estoy seguro que Alex Segovia no la está incluyendo en los compromisos que el Estado salvadoreño tiene. O sea que cuando se habla, es una deuda oculta, es una deuda que no sé si en la Asamblea la han reconocido, digamos, pero es una deuda oculta porque son meses y meses y en muchos casos años de retraso de millones de dólares que no se pagan, pero que el Estado lo debe. Y eso no está incluido en la deuda pública. Todo eso lo ocultan. Pero ese es el segundo gran freno a la economía del país. Un Estado que no paga, un Estado que se tarda en pagar y una burocracia improductiva, ineficiente y que solo sirve para obstaculizar el desarrollo. A ver, una cosa es que haya problemas de burocracia, que haya falta de experiencia en la administración de los recursos financieros y otra es que se tenga la disponibilidad de los recursos. ¿Este gobierno cuenta con los recursos? Porque cuando uno ve ejecución de presupuesto, ahí surgen grandes dudas. Es que tienen plata. Tienen plata. Imagino que la tendrán en algunos casos, pues, en algunos casos imagino que es ficticia esa plata. Pero en otros casos tienen plata real, constante y sonante. Bueno, por supuesto que si agrega el tema que tú planteas, que es la inoperancia, el rezago en los programas de ejecución presupuestaria, o para decir, digamos, la Diego de Holguín. O sea, le ponen a los constructores en las bases de licitación que tienen que responder por buena obra también de lo que dejaron abandonado los otros constructores y que tienen que poner unas fianzas multimillonarias y quién, o sea, si ningún empresario quiere hacer un proyecto para perder, todos quieren aunque sea ganar algo. Entonces, mira la Diego de Holguín o el hospital de maternidad. O sea, yo no creo que los empresarios por mala fe no hayan licitado, no se hayan presentado. Es sencillamente porque son funcionarios, los que están a la cabeza, son funcionarios que creen que la eficiencia del Estado se mide a ver cuántas trancas de obstáculo pone, que entre más trancas de obstáculo pone, más eficiente es. Ya. Esa es la mentalidad, William. Perfecto. Otra pausa. Cuando regresemos, aquí nos ha clarificado un poco la idea de Carlos Escobar desde Suecia. Vamos a la pausa y regresamos con esto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ahora sí, Carlos Escobar, que nos escribe desde Gotemburgo, Suecia, dice, si los pandilleros hacen lo que hacen por dinero fácil, ¿dónde están los empleos? ¿Hay en realidad empleos que no logran cubrirse? Sí, obviamente hay un déficit de empleo, digamos, de oportunidades laborales para todo el mundo. Pero lo que quiero precisar, Carlos, es que un pandillero que hace dinero fácil en cantidades exorbitantes y no va a cambiar esas cantidades exorbitantes por un salario mínimo, así sea de 200, 300 o 500 dólares. Ese es el tema, digamos. No es cierto que
al que hace $500 por semana con gran facilidad, extorsionando, o más, digamos, se le puede persuadir de que trabaje por un salario de $240, $300. Bien, nos escribe también Rubén Pineda desde Dallas, Texas, dice: señor Facundo Guardado, bonito artículo el que publica hoy en la prensa gráfica, felicitaciones. Y le pregunto, dice, ¿qué papel político hará a futuro? Bueno, el que estoy haciendo, amigo, francamente a mí me interesa que los ciudadanos, como usted, como Carlos, como otros, se expresen, digan lo que sienten, o sea, que terminemos ya de vivir en el temor, en el silencio, de no criticar y de no proponer. O sea, creo que este es el momento de los ciudadanos. Creo que las élites políticas, como lo digo en ese artículo, las élites empresariales y las élites políticas todas, sin excepciones, las élites gobernantes, todos están cómodos. El cambio en el país provendrá del pueblo, así como lo hizo la selecta desde Ravena, desde La Pirraya. Esa es mi creencia y ese es el proceso que quiero apoyar políticamente. Es decir, a pesar de las carencias, porque bueno, en el caso de la selecta de Playa, la selección de Playa, han logrado los triunfos que han logrado y no necesariamente con todo el apoyo financiero. Sí, es más, una vez que ellos han triunfado, todo el mundo se sube a ese rédito que deja todos el los triunfo. oportunistas, sí. Y hay comunicados, expresiones políticas y todo ese tipo de cosas. Sí, son manadas de oportunistas ahora institucionales, principalmente, digamos, tratando de subirse. Claro. O sea, la pregunta es, para todo la pregunta que en el artículo de este día hago es, bueno, ¿por qué no hacen lo que hizo la selección de Playa, que no anduvo quejándose, que con coraje salió adelante, vea, sin pedirle a papi Estado, sin pedirle a papi empresa privada, sin lamentarse de nada, salió adelante y nos puso en el primer lugar del mundo? Y ese es el orgullo, o sea, no las tonterías de que es que no me dan esto, es que no me dan el otro, es que no tengo dinero, es que no tengo presupuesto. O sea, aquí tiene, digamos, un atajo de gente mediocre que justifica diariamente su mediocridad, ¿verdad?, buscando pretextos o echándole culpa a otro. La selección de Playa nos dijo: déjense de tonterías, así se hacen las cosas. Ese es el mensaje, digamos. Y ese mensaje no viene ni de la élite empresarial, ni de la élite intelectual, ni de la élite política, ni de la élite empresarial. Viene del pueblo. Ese es el tema. Bueno, en las redes sociales, incluso, bueno, yo me involucré también en esa discusión y es el desafío que la selección de Playa impone para la selección mayor de fútbol de este país. No, para el país entero. No, lo que quiero decir es que lo delimitamos a ese nivel, lo pusimos al mismo nivel de fútbol, pero tú lo llevaste a otro nivel que tiene que ver con el desafío para el país en general. Para el país en general, claro. O sea, porque las élites están extremadamente corruptas, ese es el tema. ¿Por qué la selección de Playa hizo? Porque el Vivian no le dio tiempo de andar viendo cómo vendía partidos, ¿me explico? En otros casos está claro. Bueno, el Vivian ni siquiera olfateó de que había potencial. Ni siquiera olfateó el potencial de ir a vender partidos. Claro, entonces no le dio chance a las élites corruptas. Si las élites corruptas hubieran estado sobre la selección de Playa, no hubiera logrado lo que logró. Ese es el mensaje, claro, para el país entero. O sea, el tema es cómo nos deshacemos. Bueno, pero volviendo al punto, ¿cómo hacemos a un lado todas las élites corruptas? Perfecto, Facundo. Pero volviendo al punto, el asunto es que, no sé, no logro entender, por ejemplo, periodísticamente hablando, cómo es que un gobierno, para aterrizarlo más, por ejemplo, la cartera de seguridad pública en un momento determinado pueda tener los fondos, pero al final de año ni siquiera se logra ejecutar el 90-99% de los fondos que tiene ante un problema de criminalidad tan alto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué teniendo los recursos? Y sobre eso, además, se habla de más impuestos al gran capital y de más recursos financieros. Bueno, yo creo que la ejecución presupuestaria, hay los datos de la Asamblea Legislativa, de la comisión que le da seguimiento a la ejecución presupuestaria por parte de la Asamblea Legislativa, se han tratado de refutar en el caso de obras públicas. Yo no dudo, digamos, que quizá hayan algunos proyectos un poquito más adelantados, pero vamos a ver, los ministerios que más plata tienen en el país son los que menos hacen, ¿verdad?, y son los que más hablan y sin resultados. Ese es el tema. Ese es el tema central, que los que más plata tienen son los que peor están.
Y los que menos dinero tienen son los que mejor están. Los que más protagonismo público tienen a diario son los que menos hacen. Y los que tienen una presencia, digamos, más modesta son los que más hacen. O sea, yo escribí el otro día sobre este tema, William. Mira, relaciones exteriores, protección civil, turismo, son ministerios extremadamente pobres, no les dan nada, pero sus resultados son óptimos, hay que decirlo con franqueza. Ahora, pero bueno, el mensaje tampoco debería ser entonces hay que darles menos, o sea, más bien es exigirles a ser eficientes. O sea, los que tienen pocos recursos, ¿verdad?, han sabido rebuscarse con lo poco que tienen y salir adelante. Bien. Y dar resultados. En cambio, los que están inundados de plata, ¿verdad?, son los más inoperantes, así Perfecto. Sea. Ese es el tema. Bien, vamos a otra pausa y leo otros comentarios o inquietudes de nuestros cibernautas. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, nos volvió a escribir Carlos Escobar, que nos ve desde Gotemburgo, en Suecia. Dice, gracias y comparto completamente su opinión sobre las élites. Moris Ramos dice, los funcionarios de este gobierno siempre han hablado con la verdad, nos han dicho los problemas que tenemos, cómo están trabajando, lo que se está logrando, incluso lo que hace falta por hacer. Esto nunca lo habíamos visto en ningún gobierno y este tiene los pies en la tierra y saben cómo hacer su trabajo. Y Carlos Quintanilla dice, hemos visto... el presidente Funes ha hecho su trabajo moderadamente, como él no depende de los bancos, que él busca ayuda en los empresarios, ya que ellos tienen también la responsabilidad en el país. ¿Tus opiniones ahí? Bueno, yo no comparto la idea de que este gobierno haya actuado con franqueza. O sea, creo que los ciudadanos podemos comparar lo que ofrecieron con lo que están haciendo. Y lo que siguen ofreciendo con lo que siguen haciendo, digamos, y ahí está la respuesta más que clara. Ahora, el compromiso de sacar adelante el país no es un asunto solo de gobierno, es un asunto y no solo de empresarios, digamos, porque cuando se habla de empresarios normalmente se tiende a hablar de las cúpulas empresariales, pero las cúpulas empresariales al final de la historia quizás representen, digamos, el 15% de la economía. El resto de la economía es la micro, la pequeña, la mediana empresa del país, que no está necesariamente representada en las cúpulas empresariales, y sobre ellos es que cae el peso de las dificultades diarias. Ellos son los que tienen que rebuscarse para salir adelante, digamos. Entonces, y de esta parte de la economía muy poco se habla, y es la que de verdad genera el empleo del país. Bueno, Roberto Alegría a través de Facebook dice, las deudas no vienen de este gobierno, deberíamos de ver cómo los gobiernos anteriores nos dejaron económicamente mal. Sí, estoy de acuerdo, hay deudas que se vienen arrastrando, pero yo quiero decirle una cosa, mire, haga bien los números. Los gobiernos de Arena nos dejaron una deuda de 4.000 millones de dólares en 20 años. Este gobierno ha incrementado en 2 años en 2.400 millones de dólares. O sea, querido amigo, 1.100 millones de dólares por año. Haga la cuenta a cuánto subiría la deuda en 20 años de gobierno del FMLN. Bueno, me interesa que reflexionemos sobre otros temas. Creo que hemos agotado de alguna manera, de forma relativa, todo este tema del tema de seguridad, y hay otro que me interesa también, Facundo, que reflexionemos, que tiene que ver con elecciones.
El EPG Datos publicó hace algunas semanas el resultado de la preferencia electoral en estas circunstancias. Y bueno, en términos generales las encuestas también están mostrando ya prácticamente un emparejamiento en las preferencias electorales. Parece que el Partido Arena ha vuelto a su nivel del que tenía antes de 2009, antes de la crisis de 2009 cuando se dividió. Pero me gustaría escuchar un poco en general cuál es la opinión de cómo estás viendo a partir de las encuestas. Bueno, no exactamente a partir de las encuestas, William. Yo diría, yo tomo las encuestas, digamos, como una referencia más. O sea, yo lo que veo es que buena parte de los ciudadanos que votaron por el FMLN y por Mauricio Funes, que no lo hicieron por razones partidarias, por militancia o por ideología, yo calculo, digamos, que 9 de cada 10 personas que votaron por Funes ya tienen dudas si van a volver a votar que votaron estrictamente por Funes, no por el FMLN. Ya tienen duda si volverían a votar. Y por lo menos 5 de cada 10 no volverán a votar por el FMLN. Yo no sé si en el FMLN, digamos, toman nota de esta realidad, pero eso es indiscutible. Luego, los ciudadanos en las próximas elecciones intentarán que haya oposición, porque este gobierno no ha tenido oposición política, seamos francos. Ellos se quejan mucho de la oposición. ¿Cuál oposición? O sea, todos los paquetes que han ido a la Asamblea, incluido el 743, lo aprobaron con madrugón, y con madrugón del nuevo presidente de la Asamblea. Entonces, este gobierno no ha tenido oposición. Lo que va a pasar a partir de mayo del 2012 es que sí va a haber oposición. Eso es lo que... Porque los votantes van a querer que haya una oposición. Y el único partido que se muestra como oposición es Arena. Por lo tanto, los votantes van a favorecer a Arena y le van a dar un rol de oposición fuerte en la próxima elección. Eso es indiscutible, digamos. Facundo, ¿y esto tiene que ver con la situación de desgaste natural que enfrenta cualquier partido en el gobierno? ¿Con quién está más desencantado el votante? El votante que marcó la papeleta, la bandera del FMLN en las elecciones de 2009. Yo creo que hay principalmente desencanto con el gobierno, digamos. Y veo a un FMLN obligado a distanciarse de Funes en este tramo final de la campaña, porque en algún momento Funes le agregó, digamos, era un valor agregado para el FMLN, pero ahora se está convirtiendo en un lastre para el FMLN. Y por eso entiendo claramente el mensaje del alcalde de Soyapango, de Carlos Ruiz, que dice, aquí en Soyapango los proyectos se inauguran de esta manera. Se pintan de rojo. Sí, y allá si el Ejecutivo quiere hacerlo, dice él, de su manera, que lo haga. Yo lo entiendo perfectamente, o sea, y me parece, digamos, que es una actitud correcta del alcalde de decir, señor presidente, no me venga a contagiar con su mala imagen. Señores del Ejecutivo, no me contaminen aquí con su mala imagen. Ese tipo de distanciamiento lo vamos a ver en toda la ruta de la campaña entre el FMLN y el Ejecutivo. Eso es inevitable porque ya el Ejecutivo no le suma a votos al FMLN. Bueno, pero esta relación tan tensa, tan tirante entre el presidente Funes y el FMLN, ¿qué tanto puede soportar? Es decir, ¿hasta dónde llega el Lule en su... No. Vamos a la pausa y hablamos un poco más sobre eso, porque me interesa también tu reflexión. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A través del chat de Facebook nos escribe José Francisco Mejía. Facundo dice, la derecha está gobernando en este país. Es normal que la delincuencia suba, la derecha la controla. Y me ahorro la lectura de un calificativo que creo que no abona mucho en lo que estamos discutiendo, pero bueno, hay ese planteamiento ahí, Facundo, en medio de lo que... Bueno, mira, en alguna medida yo creo que tiene razón. El gobierno de Funes es continuidad del gobierno de Tony Saca, ¿verdad? Un poquito más populista que el anterior, digamos. O sea, en esencia, pues, sin necesidad de ofender a nadie, digamos. De esa forma, ¿se puede dibujar un poco la explicación, digamos? Sí, o sea, él dice que la derecha gobierna. Yo diría, en esencia, repito, el gobierno de Funes es la continuidad del gobierno de Tony Saca. Ya, Facundo, cuando hablamos en el segmento pasado de lo que dijo don Carlos Ruiz, el alcalde de Soyapango, respecto de toda la campaña, bueno, creo que para poner en contexto es importante explicarle a los cibernautas, es que la semana pasada se iba a inaugurar un proyecto en Soyapango, pero las autoridades municipales montaron toda la logística, las sillas rojas, gallardetes rojos y demás, y hubo una comunicación, entiendo, privada en ese momento entre el ministro de Obras Públicas y el alcalde diciéndole que no iban a asistir al evento en tanto se utilizara políticamente con los colores, ¿no? Y ahora, justamente este día... Y eso se da en el contexto de las dos encuestas que dejan al Ejecutivo y al Gobierno bastante mal parado. Y por lo tanto, digamos, el alcalde de Soyapango dice, yo no quisiera que esta inauguración la encabece el Ejecutivo, porque me contamina a mi votante, mi municipio, o sea, no me trae buenas vibras, digamos. Entonces, y decide hacer la inauguración a su criterio, al criterio, digamos, del interés político o sea, esa relación, vamos a ver, dado que las encuestas están marcando, digamos, cuál es el nivel de popularidad del Ejecutivo, el FMLN está obligado a tomar distancia de aquí en adelante. Ya no es si hay diferencias o no, digamos, entre el FMLN, diferencias esenciales o no entre el FMLN y Funes, ¿verdad? Sino que está obligado a tomar distancia para decir... Pero ¿cómo se toma distancia? Es decir, cuando hay un matrimonio en una casa, pueden haber discusiones, pleitos y todo lo que se quiera, pero ¿cómo se puede tener distancia? ¿Cómo este gobierno puede tener distancia el Ejecutivo del FMLN o el FMLN del presidente si al final están gobernando juntos? Mira, no sé, en algunos casos, William, lo harán de manera quizá civilizada, menos civilizada o poco civilizada, pero es que tendrán que tomar distancia. Te pongo un ejemplo. Es decir, políticamente se puede tratar ese punto, Facundo. Eso es lo que me nace la inquietud. O sea. Es que, saber, no sé cómo lo van a hacer, pero digo, están obligados. O sea, es como que tú me digas, ¿y cómo vas a hacer para ir al Picacho del volcán de San Salvador? Entonces te digo, mira, es que tengo que ir. O sea, no sé si voy a ir en bicicleta, a pie, a caballo, en mula, pero tengo que ir. Entonces, no sé cómo lo van a hacer, pero te pongo un ejemplo. El ministro de Educación, el flamante ministro de Educación, vicepresidente, va a ser bien difícil llevarlo a hacer campaña ahora, cuando está quebrando a las pequeñas empresas, cuando no cumplió los pagos con los maestros. ¿Y qué le va a ir a decir, digamos, el flamante ministro vicepresidente como gran líder del FMLN en la plaza pública? ¿Que por qué no cumple? Va a ser bien difícil. O el ministro, va a ser bien difícil estar presentando al gobierno en las plazas públicas. Tú verás que los diputados y los alcaldes van a decir, esta, señores, no es una campaña presidencial. Esta es una campaña de alcaldes y diputados. Por lo tanto, no nos hablen de la presidencia porque no viene al caso. Bueno, ese es el trabajo que hará el FMLN de su conveniencia política y electoral, pero tendrá a un partido Arena y a otros partidos de oposición diciéndole lo contrario a la gente. Eso es lo bonito de la democracia, que uno, digamos,
se expresa desde un ángulo y el otro desde otro. Entonces vamos a tener, lo que sí es que vamos a tener una campaña muy tensa. O sea, el tiempo político a este gobierno ya se le terminó, porque ya entramos en campaña. Ya los alcaldes, los candidatos a alcaldes en San Salvador, en Soyapango, en La Unión, en todas partes, digamos en Chalatenango, están en campaña y los diputados también. Y por lo tanto, cada fuerza política va a estar hoy obligada a diferenciarse, a tomar distancia, a tomar, digamos, las distancias apropiadas, ya sea Arena, el FMLN mismo, Gana mismo, el PCN mismo. Cada quien va a estar obligado a tomar distancia del otro. Es decir, lo que estás advirtiendo es que en la medida que nos aproximamos a las elecciones, este gobierno se va a quedar mucho más solo en términos políticos. Digo, sin acompañamiento, bueno, como hemos visto de Gana, por ejemplo, de PDCN o de PDC. Bueno, se le va a hacer mucho más difícil la alianza de gobierno, PCN, Gana, FMLN, va a tener que tomar, va a tener, digamos, cada uno que marcar su personalidad. Si no, ¿cómo consigue votos? ¿Por quién voto? Si todos son de la alianza, ¿por quién voto? ¿Por Gana, por el PCN o el FMLN? Entonces, están obligados, digamos, a marcar la diferencia uno del otro. Y Arena va a estar obligado también a marcar su propia diferencia. Y se le va, la gobernabilidad en los próximos meses va a ser mucho más difícil. El tema que hablaba Alex Segovia del pacto fiscal, el tema de la seguridad, todos los temas van a ser mucho más difíciles. Y terminando la campaña de alcaldes y diputados, arranca la campaña presidencial para el 2014. Claro. Bueno, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estamos al cierre de la entrevista en línea y quiero leerles a ustedes el resultado de la pregunta que cursamos a través de Facebook. Aclaro, es a través de Facebook. Quienes están con nosotros como amigos tienen esa posibilidad de participar. La pregunta puntualmente dice: el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, ha admitido que el principal obstáculo para el crecimiento de corto plazo en el país es la extorsión. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo frente a esto? Dejamos 4 opciones. Cambiar los planes de seguridad, bueno, ahí solo 4 votos, aumentar el número de policías, 1 persona nada más, destituir a los titulares de seguridad pública, 17 votos, aplicar un impuesto por la seguridad, 0 votos. Es decir, mayoritariamente la gente se pronunció por la destitución de los titulares de seguridad pública. ¿Qué indica esto, Facundo? Malestar ante la falta de resultados. Yo creo que así como el secretario técnico, así como Alex ha sido franco en este tema, digamos, los titulares de seguridad también están obligados a actuar, digamos, con bastante franqueza sobre este tema. O sea, ya no solo seguir dando pretextos sobre el asunto o echando culpas al pasado, sino tratar de dar alguna respuesta concreta. Bueno, y aquí se me quedaban algunas opiniones todavía en Facebook. Luis Flores, por ejemplo, dice hay que ser pragmáticos y dejar a los comandantes disfrutando de las prestaciones políticas para que estén muy a gusto. Abogados sin gremio, acá es necesario realizar una serie de implementaciones y cambios estructurales, desde leyes vigentes inefectivas hasta falta de ellas. Debe darse un cambio que paralelamente, para ser efectivo, dice, no serviría si solo quitan a los titulares de seguridad, que de por sí, lo siento, dice, los siento bien aguados con los hechores,
continúa el comentario, pero me quedo hasta ahí. Luis Spencer dice, considero que no es en todas las esferas que se da ese problema. Bueno, tenía otro comentario también por acá en el chat de la entrevista, Facundo. Por ejemplo, Roberto nos escribe desde Miami. Lo queremos en la asamblea. ¿Qué piensa? Como diputado, ¿se está proponiendo, Facundo? No, la verdad, tuve la oportunidad de ser diputado desde el año 94 y fue una actividad, digamos, que no me llamó la atención. El Parlamento, yo entiendo la necesidad de los parlamentos, pero personalmente, digamos, nunca me vi ni me veo jugando un papel en ese tipo. Bueno, para concluir, estamos en los últimos minutos, entonces, Facundo, ¿cómo se ve el país a partir de esos reconocimientos que han habido, Yo creo que hay que a partir seguir, de que entramos en un periodo preelectoral en ruta a las elecciones de marzo de 2012? Hay que seguir en la ruta de definir cuáles son los problemas reales a los que nos enfrentamos para tratar de encontrarle soluciones y cuáles problemas no son problemas. Debería el Ejecutivo hablar sobre cómo el Estado mismo, el gobierno mismo, incluido alcaldías, incluido el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, inviabilizan el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa y cómo hunden también a empresas grandes con el no pago, con el no cumplimiento de sus obligaciones o con el retraso en el pago. Y cómo la burocracia frena también, una burocracia no solo improductiva, sino una burocracia que estorba. Como decía un amigo ahí, también leyes que estorban, que no ayudan y que dificultan. O sea, yo creo que es otro de los problemas que hay que identificar y en la seguridad yo invito a que el Ejecutivo haga un esfuerzo honesto en identificar no solo el efecto son las extorsiones, sino la causa. O sea, mi pregunta es para Alex, que ya comenzó en esta ruta. ¿Siguen creyendo en el Ejecutivo que es por falta de oportunidades, por falta de empleo, por exclusión? ¿Verdad? ¿O será que a su causa la criminalidad tiene la búsqueda de rentabilidad, de búsqueda de dinero fácil, y a su base tiene la impunidad? ¿No será por ahí el asunto? Ahora, pero en las circunstancias en las que estamos, ya en un escenario preelectoral, es mucho más difícil. Hablabas en el segmento pasado del tema de gobernabilidad. Tendrá que ser mucho más creativo, mucho más efectivo este gobierno. Mucho más sincero. O sea, la invitación, digamos, creo que en la medida que el gobierno, que los funcionarios de gobierno sean más francos, más sinceros, y no le estén dando tanta vuelta. Mira, yo escuché una discusión en un medio del doctor Héctor Dada hablando de las bondades del subsidio al gas. O sea, francamente da vergüenza ajena, digamos, saber cómo es la realidad de la gente con la historia que ellos venden, o la historia que vende salud con la realidad de la gente. Entonces, mi invitación es a que sean un poco más decentes, a que sean un poco más honestos consigo mismo, digamos, y que no vendan historias que no son. O sea, no somos tontos los ciudadanos, o sea, entiéndanlo. Tenemos miles de vías de acceso a la información. O sea, el funcionario debería saber que los ciudadanos no nos informamos únicamente a través de lo que dice el presidente o el ministro, sino que nos informamos de miles de formas diversas. Entonces, y que nos traten de esa manera, con un poquito de respeto, eso es todo. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Facundo. Muy gentil. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes por participar a través de Facebook, de nuestro chat habilitado también en laprensagráfica.com.